Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los médicos vuelven a parar en Asturias. Hoy y mañana los 4.000 facultativos asturianos están llamados a la huelga para protestar por el anteproyecto del estatuto marco elaborado por el Ministerio. Los médicos piden un estatuto propio que plasme las singularidades de la profesión. Quieren, por ejemplo, que se les reconozca el grado de responsabilidad que requiere su trabajo. Piden además la eliminación de las guardias de 24 horas. Por el momento el Ministerio no cede a estas reivindicaciones. Los médicos amenazan con endurecer las protestas, incluso ir a una huelga indefinida. Desde el SINPA, desde el Sindicato Médico Asturiano, mantienen contactos con el Gobierno de Asturias. El secretario general del Sindicato Médico, José Antonio Vidal, asegura que las reivindicaciones que tienen aplicación autonómica se están acercando las posturas con el Gobierno asturiano, pero aún no hay concreciones. Vidal es el secretario general del Sindicato Médico Profesional en Asturias. Habla ya de que se podrían endurecer las protestas si esto no llega a buen puerto. Quieren avanzar en puntos y hemos avanzado en algunos puntos, pero no los hemos visto concretados. Y claro, sin concreción es muy difícil conseguir salir de una situación como la huelga. Desde el Gobierno del Principado son conscientes del trastorno, de los daños que causan los paros médicos. Se suspenden operaciones y consultas y esto genera un aumento de las listas de espera. Por eso la consejera de Salud, Conchita Saavedra, trata de evitar que esta huelga se convierta en indefinida. Estamos hablando de complemento de exclusividad, de flexibilidad horaria, de las guardias de 24 horas para conseguir que pueda haber unas guardias con menos horas, una forma de conciliar la vida laboral y vida familiar. Y hoy en Madrid, jornada clave donde se escenificará las diferencias entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular y algunas autonomías socialistas en torno al sistema de financiación que propone el Gobierno central. Un plan diseñado por el Ejecutivo, pactado con Esquerra Republicana, por el que Cataluña sale beneficiada, mientras que regiones como Asturias pierden recursos. Desde el Gobierno del Principado aseguran que no les gusta que la propuesta llegue pactada con Esquerra Republicana, por lo que previsiblemente rechazarán en un primer momento esa propuesta. La vicepresidenta del Gobierno será hoy la encargada de acudir a esa cita en Madrid. En los últimos días, Jimena Llamedo reclamó una negociación multilateral donde estén representadas, decía, todas las comunidades autónomas. No nos han gustado las formas, no nos gusta que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe ni aceptar un plato precocinado. Queremos que se abra un diálogo en pie de una negociación en pie de igualdad con todas las comunidades. Un modelo donde se toma el principio de ordinalidad como referencia, es decir, las comunidades que más aportan serán las más beneficiadas, relegando el principio de solidaridad entre comunidades. Desde UGT, Javier Fernández Lanero, aquí en Asturias, destaca que el sistema de financiación que propone el Gobierno no favorece los intereses de Asturias. Asturias no sale beneficiada de este nuevo modelo, que debería ser pactado entre todos bajo los principios de solidaridad y vertebración territorial, teniendo en cuenta las necesidades reales de las personas que viven en cada comunidad autónoma. Así comienza Asturias Hoy, primera edición, que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Elia Rivera, con Óscar Serrano en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. El consejero de Vivienda aquí en Asturias rechaza la propuesta del Gobierno para contener los precios del alquiler. Ovidio Zapico considera inaceptable el enfoque del Real Decreto Ley anunciado por el presidente Pedro Sánchez para frenar la subida de los precios del alquiler, que a su juicio deben ser limitados por ley. Zapico rechaza que se ofrezcan beneficios fiscales a los propietarios y reclama que se topen los precios. Y lo que tiene que hacer el Gobierno central es buscar soluciones inmediatas y hay que legislar en el sentido de topar, de poner un límite a esos precios de los alquileres, ¿no? Y esta mañana se continuará buscando al pescador desaparecido en Coaña. Sí, ayer apareció una segunda caña de pescar que su familia ha confirmado que es suya. Hoy se seguirá buscando a Juan Carlos Suárez por tierra, mar y aire. En el operativo intervienen efectivos de la Guardia Civil, de Bomberos, de Cruz Roja y de Salvamento Marítimo. También miembros del grupo de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Se trabaja contra reloj porque hoy, este miércoles, la previsión es que las condiciones
meteorológicas empeoren. Y la Audiencia Provincial señala para el 22 de abril el juicio contra el narco conocido como Matador. Contra el narco gallego y contra otros 4 acusados por el alijo de 600 kilos de cocaína incautados en Siero en octubre de 2022. El juicio se suspendió hace una semana por el cambio de uno de los letrados de la defensa. Si no hay sentencia antes del 27 de septiembre de este 2026, los 4 acusados podrían quedar en libertad al cumplirse los 4 años de prisión provisional que contempla la ley. El tráfico. 8:05 de la mañana echamos un vistazo a las carreteras del Principado. Dirección General de Tráfico, muy buenas. Buenos días, a esta hora van a encontrar tráfico en aumento, especialmente si circulan en la AS1 a la altura de Llangreu, ya en dirección Mieres, tráfico en aumento en los accesos a Oviedo por la AS2 en Fituria Villamejil, en la O14 en San Julián de los Prados y en la O12 en Montecerrao, además de complicaciones en la A66 a la altura de Parque Principado, ya en dirección a Gijón. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la capital? Cuéntenos. Pues tenemos tráfico denso por las principales vías de acceso a la ciudad. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Buenos días desde Avilés. ¿Alguna incidencia hasta ahora? En este momento tenemos normalidad en el tráfico rodado sin ninguna incidencia que recibir. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Y vamos con el tiempo, con la información meteorológica que nos trae David. Muy buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos una jornada en la que aparecerán los cambios a partir del mediodía. Durante la primera mitad de la jornada, viento del suroeste y temperaturas suaves. A partir de las 12 del mediodía empezará a soplar el viento de componente oeste y aparecerán algunos chubascos hacia la cordillera cantábrica. Además, bajarán las temperaturas. Volveremos mañana a tener viento fortísimo de componente sur y esto nos devuelve a la situación meteorológica de la jornada de ayer. Viento del suroeste, algunos chubascos en la cordillera y en el suroccidente. En el resto de Asturias, ambiente seco. Asturias al día. 8:07 de la mañana, ya saben que a partir de las 9 llega Asturias al día. ¿Con qué contenido, Nacio Varillas? Muy buenas. Nos vamos a la montaña. Buenos días, Paula, Elia, compañeras de Asturias Hoy Primera Edición. La montaña, desde el senderista excursionista, que no tenga mayores pretensiones deportivas, hasta el escalador profesional, pasando por la bici, las carreras de montaña o el esquí de travesía. Hay un número creciente de personas que practican disciplinas relacionadas con el monte y con ello aumentan los accidentes. Bueno, pues la Asociación Cultural Camín de Mieres organiza mañana jueves a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Mieres del Camín la charla coloquio titulada Las montañas, peligros objetivos y subjetivos. Estará con nosotros Mar Montero, de la asociación organizante, la Asociación Camín de Mieres, que va a ser la presentadora del acto de mañana, y Bernabé Aguirre, Xuacu Álvarez, Domingo Melero y David Menéndez Alonso, todos ellos participantes de esta jornada, expertos montañeros. La inauguración de la exposición Asturias de la A a la Z en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Xixón. Vamos como excusa para falar con la súa autora, la ilustradora y escritora Eva Rami, y con María José Rodríguez, la jefa del Departamento de Normalización Lingüística de Xixón. Y en Xixón vamos a continuar en la tercera parte de Asturias al día de esta jornada de miércoles, porque la Banda Sinfónica de Gijón acaba de crear la joven Banda Sinfónica a través de su escuela de educandos. De mano está dirigida a estudiantes de grado profesional que quieran completar sus estudios, pero también está abierta a aquellos que, aunque no cursen enseñanzas profesionales, quieran seguir conectados con el mundo musical. Estarán con nosotros Julián Suárez y Rubén Sánchez, los dos son miembros de la Banda Sinfónica de Gijón y profesores en la misma. Bueno, pues como siempre te escuchamos, Nacio. Que tengas buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. 8:09 de la mañana, los 4.000 médicos de la sanidad asturiana están convocados hoy y mañana a 2 jornadas de huelga convocadas por el SINPA, por el Sindicato Médico, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El Sindicato Médico pide una reducción de las horas de guardia y más flexibilidad horaria. El Comité de Huelga y el Servicio de Salud del Principado volverán a reunirse este miércoles, volverán a reunirse hoy para tratar de desbloquear este conflicto. Ambas partes acercaron posturas en el acuerdo celebrado ayer, pero no hubo
acuerdo. En la reunión de hoy, el SESPA prevé trasladar un documento que recoja algunas mejoras para los profesionales, como la posibilidad de reducir las guardias a 12 horas, mejorar el salario de los médicos residentes, cubrir la manutención de los médicos de familia durante las guardias y rebajar la penalización para los facultativos que compatibilicen su trabajo en la sanidad pública con la privada. El SIPA, el sindicato médico, espera conocer hoy los detalles de la propuesta de la Consejería de Salud. José Antonio Vidal es el secretario de esta organización. Llevamos 3 meses con varias reuniones desde el 3 de octubre, que fue la anterior huelga autonómica, y en la cual pues hay cierta voluntad de diálogo, lógicamente. Parece que sí quieren avanzar en puntos, y hemos avanzado en algunos puntos, pero no los hemos visto concretados. Y claro, sin concreción es muy difícil conseguir salir de una situación como la huelga. El SINPA exige una reducción de las horas de guardia y conectar los excesos de jornada con un coeficiente reductor para la jubilación. También piden blindar las responsabilidades de los médicos y en aumento de la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación familiar. Para los médicos de atención primaria reclaman que la Administración pague dietas y desplazamientos, y para los médicos residentes, para los MIR, solicitan un incremento de salario. La Consejería de Salud ha establecido unos servicios mínimos para tratar de que el sistema sanitario se resienta lo menos posible durante la huelga, y la consejera Conchita Saavedra destaca la voluntad de diálogo y confía en llegar a un acuerdo. Estamos hablando de complemento de exclusividad, de flexibilidad horaria, de las guardias de 24 horas para conseguir que pueda haber unas guardias con menos horas, una forma de conciliar la vida laboral y vida familiar. Además de la huelga, el SINPA ha convocado para hoy a mediodía concentraciones en los centros sanitarios y a las 5 una manifestación en Oviedo entre la Plaza de España y la Plaza de la Escandalera. Las movilizaciones cuentan con el apoyo de la plataforma de médicos del SESPA. Los paros se llevan a cabo en todas las comunidades para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto profesional propio que reconozca la responsabilidad y formación de los facultativos en comparación con otras categorías. En caso de no llegar a un acuerdo, el SINPA advierte de que la huelga podría ser indefinida a partir del 1 de febrero. Lo advierte Diego Pidal, secretario adjunto de Atención Primaria. Es lo que se plantea a partir del 1 de febrero y la verdad que tiene bastantes visos de realidad. Nos da rabia porque la huelga se la haces a la comunidad autónoma y a lo mejor hay cosas que puedes resolver con ellos, pero claro, al final las protestas de cara al Ministerio pues tienen que resolver las propias comunidades autónomas y la padecen. Entonces, nosotros decimos, por favor, al Ministerio que reciba a los sindicatos, porque recibió al comité de huelga médico y es que lo despachó en 2 minutos y prácticamente no les deja hablar. Es que yo veo que no hay voluntad. El Principado formalizará la candidatura para que a Oviedo acoja la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública impulsada por el Gobierno de España. Desde el Ejecutivo asturiano defienden que Asturias es un lugar idóneo para ser sede de este organismo por la trayectoria, solvencia y fortaleza del sistema sanitario asturiano. El lugar propuesto por Asturias para albergar esa sede es el edificio diseñado por Santiago Calatrava en Oviedo. Lo anunciaba la consejera de Salud tras el Consejo de Gobierno que tenía lugar ayer por la mañana. Nos lo cuenta todo Guiller Verdín. Conchita Saavedra reivindica como principales bazas de la candidatura el liderazgo del Gobierno asturiano en inversión sanitaria, la fortaleza del modelo de salud pública y la imagen que tiene Asturias en el exterior como referente tras experiencias como la gestión de la pandemia COVID. Oviedo, además, responde plenamente a los principios de eficiencia, eficacia, coordinación y servicio objetivo al interés general. Presentamos esta candidatura desde la convicción de que Asturias reúne condiciones sólidas, contrastadas y diferenciales para albergar una institución clave. No obstante, reconoce la complejidad de que Oviedo sea el destino elegido para la Agencia de Salud Pública, teniendo en cuenta a las otras candidaturas, entre las que se encuentran Granada, Zaragoza o Lugo, y la posibilidad de que se presenten grandes ciudades como Barcelona o Valencia. Parece que es una candidatura complicada debido al número de ciudades que se van a presentar, pero también es cierto que yo confío plenamente en la trayectoria que ha tenido a lo largo de estos años la salud pública en Asturias. La salud pública en Asturias se ha demostrado y además es conocida fuera de nuestra comunidad autónoma como un referente.
En el Consejo de Gobierno también se ha aprobado el nombramiento de Lidia Clara Rodríguez como nueva directora general de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria. Rodríguez, que ya había sido directora general de Planificación y de Salud Pública, es actualmente la gerente del área sanitaria octava, con cabecera en el Hospital Valle del Nalón de Langreo, cargo que no se reemplazará por la cercana reestructuración del mapa sanitario. Saavedra explica que el suyo es el perfil idóneo precisamente en este escenario de nueva estructura para reemplazar a Irene Cid, que llevaba en el cargo desde junio. Siempre hay que buscar los perfiles idóneos para cada momento y también en relación con las necesidades. En este momento estamos hablando de un año en el cual hemos hecho toda la modificación ya de la estructura de consejería y de servicio de salud y buscamos un perfil de una persona que ya conozca esa dirección, porque ya estuvo en esa dirección y en la Dirección de Salud Pública, y que conozca también la gestión sanitaria y el territorio, ¿no? Y creo que es una persona idónea para ocupar esa dirección en este momento. Bueno, pues respecto a esa candidatura a esa agencia estatal pública, el alcalde de Oviedo ya ha expresado la esperanza de que sea esa candidatura la elegida. Alfredo Cantelli pide al Gobierno de Asturias que se esfuerce por defender los intereses de los asturianos y ovetenses. Si se quieren quedar en el Calatrava, que se queden en el Calatrava, lo importante es que vengan a Oviedo, que vengan a Asturias, porque al final si vienen a Oviedo vienen para Asturias. Mucha ilusión, pero bueno, a ver qué pasa. Yo creo que el Principado es fundamental para que el presidente del Principado haga una defensa seria en Madrid. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:16, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá esta mañana el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación que ya ha provocado el rechazo tanto de las regiones gobernadas por el Partido Popular como del socialista castellano-manchego Emiliano García Paje, por haberse negociado previamente con Esquerra Republicana de Cataluña y ser perjudicial para la gran mayoría de las comunidades. En ese encuentro, Asturias previsiblemente se va a sumar a ese rechazo de ese documento que presente el Ministerio de Hacienda. Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10:30 de hoy en el Ministerio de Hacienda. Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IRPF, que pasaría del 50 al 55%, el IVA también del 50 al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para este año. Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales técnicas con cada gobierno autonómico para abordar el desglose del conjunto del modelo. Al encuentro no acudirá el consejero de Hacienda, será la vicepresidenta del Gobierno del Principado la encargada de representar al gobierno asturiano en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Ejecutivo autonómico rechazará previsiblemente la propuesta que plantea el Ministerio. Jimena Llamedo destacó en los últimos días el malestar que les genera que se presente una propuesta previamente pactada con Esquerra. Asturias pide una negociación multilateral donde estén representadas todas las comunidades. Lo hemos dicho, no nos han gustado las formas, no nos gusta que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe ni aceptar un plato precocinado. Queremos que se abra un diálogo en pie de una negociación en pie de igualdad con todas las comunidades autónomas. La gran mayoría de las comunidades rechazan el nuevo modelo que prima el principio de ordinalidad, restando fuerza al principio de solidaridad entre comunidades. Esto significa que recibe más quien más aporta. El acuerdo se llega cerrado y pactado con Esquerra Republicana. Cataluña recibirá 4.700 millones de euros adicionales. Es la tercera en aportar fondos y también en recibirlos. Bueno, pues reacciones del ámbito político a este nuevo sistema de financiación que plantea el Gobierno central, que plantea el Ministerio de Hacienda. A lo largo de los últimos días hemos estado escuchando el rechazo de esta propuesta desde casi todos los ámbitos políticos. Vox, por ejemplo, en Asturias califica la propuesta del Gobierno central de insuficiente y generadora de desigualdad entre los territorios. La diputada de Vox en la Junta, Sara Álvarez Rouco, asegura que esta propuesta, este documento del Gobierno central, perjudica gravemente a los servicios públicos en Asturias. Nos lleva a un futuro con menos dinero, falta de soluciones en una sanidad colapsada por la presión asistencial y a unos servicios sociales insuficientes para nuestra población cada vez más envejecida.
Añadimos también el desprecio y el abandono hacia los problemas de los jóvenes asturianos que vemos día a día. Es un modelo, por tanto, insuficiente y discriminatorio y, más aún, una fuente de desigualdad. También desde el ámbito sindical, desde Asturias, el secretario general de UGT asegura que el Principado no sale favorecido con ese sistema de financiación que propone el Gobierno. Javier Fernández Lanero pide que vuelva a primar el principio de solidaridad entre comunidades y que se tengan en cuenta aspectos como la dispersión territorial para que no haya una merma en los servicios públicos de los asturianos. Recuerda que es imprescindible financiar los servicios públicos de acuerdo a las peculiaridades de cada comunidad. Asturias no sale beneficiada de este nuevo modelo, que debería ser pactado entre todos bajo los principios de solidaridad y vertebración territorial, teniendo en cuenta las necesidades reales de las personas que viven en cada comunidad autónoma. Para que Asturias se beneficie de verdad, además de ser solidaria, el pacto de financiación del Gobierno de España es imprescindible orientar los recursos hacia empleo digno, servicios públicos fuertes, industria con derechos y formación útil, todo ello con diálogo social real. La clave no es cuánto llega, sino a quién transforma y cómo mejora la vida de la clase trabajadora y de los ciudadanos asturianos y españoles. Vamos con otros asuntos. El consejero asturiano de Vivienda rechaza la propuesta de Pedro Sánchez de ofrecer beneficios fiscales a los propietarios que no suban el alquiler a sus inquilinos. Ovidio Zapico cree que la pretensión del presidente, que se materializaría en un Real Decreto Ley, es, dice, inaceptable. Pide una respuesta política de mayor calado, acorde, dice Zapico, a la magnitud del problema de acceso a la vivienda. El consejero tacha de decepcionante esta propuesta. Considera que estamos ante una emergencia social que no puede resolverse con incentivos fiscales, sino que hay que legislar para limitar los precios del alquiler. Yo entendería una rebaja fiscal en IRPF para estos propietarios si su piso está por debajo del valor de mercado en el régimen del alquiler. Ahí sí entendería una bonificación fiscal. Simplemente por una congelación no. Y lo que tiene que hacer el Gobierno central es buscar soluciones inmediatas. Y hay que legislar en el sentido de topar, de poner un límite a esos precios de los alquileres, ¿no? La del consejero no ha sido la única reacción al anuncio de Pedro Sánchez. El planteamiento del presidente del Gobierno ha generado una oleada de respuestas en Asturias, teniendo en cuenta lo crítico de la situación del mercado del alquiler en Asturias. Con los precios al alza durante 2025, la oferta de pisos se redujo además significativamente. En concreto, durante el último año, los alquileres en Asturias se encarecieron entre un 10 y un 13%. Es una subida muy superior a la que se vio en los salarios, que apenas crecieron un 3%. Al mismo tiempo, el número de viviendas en alquiler cayó notablemente. Entre 2024 y 2025 se perdieron más de 6.000 pisos disponibles para arrendar. Esto representa una caída cercana al 30%. Emilia Renedo, directora de marketing de Spota Home, una plataforma de alquiler en línea, vincula directamente la falta de oferta con el encarecimiento de los pisos. Recuerda que muchos propietarios han ido retirando sus viviendas del mercado ante la incertidumbre regulatoria. Otros prefieren destinar sus viviendas a alquiler vacacional. Ningún propietario tiene muy claro cuáles son las normas, cómo les aplican, van cambiando. Hay muchísima inseguridad jurídica en Asturias y, por supuesto, en todo el territorio. Es muy preocupante que no tengan una seguridad y no encuentren en la normativa las reglas claras y esos incentivos para poder estimular todo lo que es el alquiler, ¿no? Y lógicamente pues buscan otras medidas, otras fórmulas para mitigar el riesgo, ¿no?, que supone ahora mismo toda esta incertidumbre legal. La reducción de la oferta sumada al incremento de la demanda provoca que en ocasiones haya hasta más de 20 personas interesadas en un mismo piso. Ha crecido además los desahucios por impago del alquiler. Los profesionales del sector hablan además de la llamada gran revisión de alquileres de 2026, es decir, entre 2020 y 2021 recuerdan que se firmaron miles de contratos con precios bajos por la situación derivada de la pandemia, contratos que ahora terminan y que al renovarse sus propietarios pueden actualizar las rentas y ajustarse a los precios actuales. En muchos casos esto se traduce en subidas de 200, 300 o incluso 400 euros
más al mes. Por eso aplauden el anuncio de Pedro Sánchez. No opinan, sin embargo, lo mismo desde varias agencias inmobiliarias. En el caso de la agencia inmobiliaria Asturias, Verónica Álvarez, su portavoz, ha hablado aquí en RPA, en la radio Es Mía, aplaude las medidas al margen de la anunciada por el presidente del Gobierno. En este caso, habla de que ese anuncio de Pedro Sánchez llega rodeado de incertidumbre. Teniendo en cuenta que se había anunciado el año pasado también, pues estamos a la expectativa para que se convierta en realidad en caso de que, bueno, pues eso, de que se apruebe. Es una ayuda y desde luego que deberían de tomarse más medidas y que no fuera solo esa la única. Tampoco la apoyan desde el Sindicato de Inquilinos de Asturias. Andrés García, su portavoz. Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema. Hace falta bajarlos y no compensar a quienes los mantienen. Además, la medida no es obligatoria y permite al casero elegir entre la bonificación o subir la renta o expulsar al inquilino. Mientras quienes trabajan pagan impuestos, los caseros pues reciben bonificaciones por cobrar alquileres, haciendo que paguemos no solo el 60 o 70% del sueldo, sino también una parte vía impuestos. Esto convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo, mientras millones viven con miedo a perder su casa. Esta tarde Siega presentará sus alegaciones al anteproyecto de ley LGTBI del Principado, aún en fase de consulta pública. Siega lleva desde 2023 colaborando con la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI en la elaboración del borrador. Esperan que esa ley esté aprobada para la próxima celebración del Día del Orgullo en junio, pero no están esperanzados, son más realistas, ya que lo más previsible es que no sea una realidad esa ley hasta marzo del año que viene, del 27. Insiste, no obstante, en lo vital de ese texto que confirmará, recuerdan, la garantía de los derechos de las personas LGTBI en todos los ámbitos, como el administrativo, el educativo o el sanitario. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:26 en la Junta General continúan las comparecencias en la Comisión de Investigación por el accidente de la mina de Zarreu, en el que murieron 5 trabajadores en marzo del año pasado. Ayer uno de los vigilantes de la Brigada de Salvamento Minero que intervino en el rescate y posterior investigación relató que entró a la explotación con peritos ajenos al servicio de minas. Algo, dijo, inusual. Oliver Suárez reconoció que vio elementos compatibles con el laboreo minero, incluidos 2 huecos propios de la extracción de carbón, pero que no puede precisar si se llevaban a cabo estos trabajos. Negó además en esa comisión haber visto material metálico depositado. Recordamos que la empresa Blue Solving solo tenía permiso para retirar chatarra y no para extraer carbón. El vigilante aseguró también que siempre que entró en la mina de Degaña, el precinto de la Guardia Civil estaba puesto. Y más de 2 veces ahí a la mina siempre que se nos requirió el equipo de investigación, y en todas las veces que entré en la mina lo vi en el mismo estado en el que lo vi el primer día según llegué. Había bastante herramienta manual y maquinaria así de lo básico mínimo de cualquier mina. Pero bueno, que hay material, que hay herramienta que se puede usar para dentro de mina para diversos tipos de trabajos. Para hoy está prevista la comparecencia en la comisión de 2 jefes y de un vigilante de la Brigada de Salvamento Minero que también intervinieron en el rescate. Y en cuanto amanezca, arrancará el 5º día de búsqueda del pescador desaparecido en Coaña desde el pasado sábado. Ayer apareció una segunda caña de pescar que su familia ha confirmado que es suya. Apareció a unos 200 metros de la primera. Hoy se seguirá buscando a Juan Carlos Suárez por tierra, mar y aire. En el operativo intervienen efectivos de la Guardia Civil, de Bomberos, de Cruz Roja y de Salvamento Marítimo. Ayer se llegó hasta la ría de Navia y se trabajó con intensidad, teniendo en cuenta que para hoy la previsión es que las condiciones meteorológicas se empeoren. Se seguirá haciendo hincapié en la playa de Pedrellada. Y en Oviedo, la Policía Nacional sigue investigando el incendio de 7 vehículos en la Corredoria durante la madrugada de ayer. Las llamas se extendieron rápidamente por la fila de coches aparcados en Fuentelabraña. Manuel Díaz Faes, jefe de operaciones de la Policía Nacional, dice que aún siguen tratando de dar con el foco. La colaboración institucional ha sido excelente. Nos hemos coordinado muy bien, éramos cuerpos que no habíamos coincidido a nivel operativo, y la verdad que desde el primer momento nos hemos entendido a la perfección y hemos hecho una labor a nivel técnico muy compleja. Nos quedan otras hipótesis de trabajo, nos quedan otras líneas de trabajo, pero bueno, seguimos trabajando
este hecho tan execrable, ¿no? Y condenado a 4 años de cárcel el conductor que en mayo de 2023 colisionó en Lamasanti, en Sariego, con otro vehículo cuando iba en estado ebrio. Como consecuencia, el conductor del otro coche falleció y su mujer resultó herida. El condenado intentó hacer creer que era su acompañante la que conducía. Según los hechos juzgados, el accidente se desencadenó cuando Maverick Barajón realizó con su turismo un adelantamiento prohibido a una velocidad inadecuada, excesiva. Colisionó con otro coche cuyo conductor de 41 años falleció y su mujer resultó herida de gravedad. Las pruebas de alcoholemia arrojaron un resultado positivo. Además, el tribunal considera probado que tras el accidente intentó ocultar que era él quien conducía. Además de la pena de cárcel, la sentencia impone una indemnización a la familia del fallecido y la retirada del carné durante 4 años. La resolución no es firme y la defensa del condenado puede recurrir ante la Audiencia Provincial. Y la Audiencia Provincial precisamente ha señalado para el 22 de abril el juicio contra el narco conocido como Matador y otros 4 acusados por el alijo de 600 kilos de cocaína incautados en Siero en octubre de 2022. El juicio se suspendió hace una semana por el cambio de uno de los letrados de la defensa. Si no hay sentencia antes del 27 de septiembre de este 2026, los 4 acusados podrían quedar libres al cumplirse los 4 años de prisión provisional que contempla la ley. La Fiscalía pide penas que suman cerca de 85 años de cárcel para los 5 acusados. La idea que tenían, según la acusación, era traer cocaína desde Colombia para venderla aquí en España. Y en la Audiencia Nacional, la mujer acusada de jurar lealtad al Daesh ha negado cualquier vinculación con el yihadismo. Fue interceptada en 2023 en el aeropuerto de Asturias cuando planificaba viajar a Túnez para encontrarse con un extremista con el que mantenía una relación sentimental. Desde hace casi un año la mujer está en libertad provisional. Ayer se celebró el juicio y ella se declara inocente, aunque en su teléfono móvil se encontró gran cantidad de propaganda yihadista radical. Se le acusa, como decimos, de difundir vídeos del Daesh. En el banquillo ha declarado que se convirtió al Islam durante el confinamiento de la pandemia al investigar sobre los derechos de la mujer en esa religión y tras haber sido víctima de malos tratos. La mujer, que ahora reside en Noruega, se enfrenta a 11 años de cárcel por los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento terroristas. Según la acusación, según la Fiscalía, administraba múltiples perfiles en redes sociales para difundir estos contenidos. Preguntada por los cánticos con contenido yihadista que se compartían en los grupos en los que ella estaba en Telegram, dice que no entendía su contenido, que lo que le gustaba era su melodía, pero que no los compartió con la idea de difundir este tipo de contenidos radicales. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar una presunta agresión sexual del cantante Julio Iglesias a 2 exempleadas. Los hechos fueron denunciados el 5 de enero y recogidos en una investigación periodística publicada por El Diario y también por la cadena Univisión. Las víctimas han relatado que sufrieron violaciones, bofetadas y vejaciones mientras trabajaban para Julio Iglesias en sus casas de República Dominicana, Bahamas y España. Junto a la denuncia han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp. El Gobierno de España apoya que se investigue el caso. Lo decía en las últimas horas la portavoz Elma Saiz. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad y, desde luego, no vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación como este caso, ¿no? Reacciones desde Madrid. La presidenta de la comunidad defiende a Julio Iglesias. Al alcalde de Madrid, dice José Luis Martínez Almeida, niega en este caso que vayan a quitarle la distinción de hijo predilecto de la ciudad. Además, carga contra los partidos de la izquierda. Dice que no son capaces de detectar casos de acoso sexual en sus propias filas. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla, desde luego, a Julio Iglesias. También nos pidieron, acuérdese usted, que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo? Hombre, en su caso, si Íñigo Errejón tuviera la medalla de Madrid, está claro que después del juicio y con de acuerdo a la sentencia, entonces podríamos hacerlo. Mientras tanto, nosotros estamos siempre en la misma posición. Pero insisto, es que de verdad, quienes no detectan acosadores y agresores sexuales en el despacho con el que comparten tabique, que no nos den lecciones a los demás sobre lo que tenemos que hacer. ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos.
Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. El tiempo échasenos enriba, los horarios nun perdonen y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA, cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA, estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias. RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA, vocación de servicio público. RPA conecta con el mundo. Pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti. RPA, la radio del Principado de Asturias. Vocación de servicio público. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los países que comercien con Irán se enfrentarán a un nuevo arancel del 25%. El anuncio le va a pasar factura especialmente a China, un gran socio comercial con Irán. Y todo esto mientras Estados Unidos se piensa si ataca o no el país persa, que vive estos días, como saben, protestas en la calle. De hecho, en las últimas horas el presidente Trump ha instado a los iraníes a mantener la presión en las calles y les ha dicho que la ayuda está en camino, sugiriendo de nuevo una pronta intervención de Estados Unidos en ese país. Veremos lo que ocurre en las próximas horas. El régimen iraní está siendo muy duro, desde luego, con los manifestantes. La represión deja, según algunas organizaciones, incluso funcionarios anónimos iraníes, entre 2.000 y 3.000 muertos. Varias organizaciones, como la ONG Iran Human Rights, ha alertado de que algunos de los casi 10.000 detenidos corren riesgo de ser ejecutados por las autoridades, incluso en las próximas horas. Además, las organizaciones de derechos humanos intentan hacer un seguimiento de la situación en Irán, a pesar de que el régimen de los ayatolás ha cortado casi todas las comunicaciones. Está siendo muy duro con todos los activistas pro derechos humanos. Una de esas organizaciones es Amnistía Internacional. Hoy tenemos con nosotros al presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Gonzalo Olmos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en España convocaba al embajador iraní en España, a Reza Zabit, para expresarle esa enérgica repulsa, condena por la represión de estas protestas en Irán en los últimos días. Sabemos que Amnistía Internacional cuenta con contactos para obtener información de lo que está ocurriendo en el país, así que lo primero que le pregunto, ¿qué información tienen? ¿Cuál es la última hora, por decirlo de alguna manera, que tienen ustedes? Bueno, ciertamente es muy difícil verificar la información sobre el terreno ahora mismo en Irán. En primer lugar, porque Irán no permite el acceso de observadores independientes, ni de organizaciones de derechos humanos, ni de organizaciones internacionales. En segundo lugar, porque efectivamente se ha producido una restricción de las comunicaciones que se puedan realizar desde el propio país al exterior. Esa restricción se levantó parcialmente en la noche de ayer. Eso puede permitir que estos días se pueda conocer algo más de información. No obstante, Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya emitieron el día 8 de enero de 2026 un primer informe con una serie de casos concretos, con nombres y apellidos, incluso con las fotografías de las personas y con material que las dos organizaciones conjuntamente hemos podido verificar, y esto es muy importante. En el mundo actual, cuando hay una crisis de derechos humanos, se produce mucho material audiovisual de toda naturaleza. Es muy importante que las organizaciones de derechos humanos tratemos de verificar en lo posible, con los medios técnicos a disposición, la veracidad de ese tipo de materiales, ¿no? Nosotros
nosotros detectamos ese tipo de incidentes, 28 casos en concreto, que pusimos de manifiesto en un informe, sabiendo en todo caso que el número real es muy superior. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno, lo que se están diciendo es que el número de víctimas estriba actualmente en torno a 2.000 o 2.500 personas. Es una cifra absolutamente aterradora. Las cifras son muy difíciles de calcular. Lo que sí que sabemos es que, por una parte, hay un patrón establecido y que guarda relación con cómo ha reaccionado las autoridades iraníes en otras ocasiones, efectivamente, que es un patrón de violencia desmedida, indiscriminada, disparos directos frente a manifestantes, persecución de toda clase de persona que se considere disidente, incluso arrestos y violencia por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluso en hospitales, a los que se va a buscar a personas que están en tratamiento médico precisamente por alguna intervención en alguna clase de manifestación, por ejemplo, o alguna intervención violenta de las propias fuerzas de seguridad o de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad en Irán. Es decir, es un patrón que es común, y es común desde el año 2009, es decir, esta oleada de represión es el corolario de sucesivas oleadas que se han venido sucediendo desde 2009. Hay un episodio más reciente, que es el actual ciclo, viene de algún modo desde 2022, como he sabido, donde se produjo el movimiento llamado Mujer, Vida y Libertad, a raíz... Le iba a preguntar por eso. Efectivamente, a raíz de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, esta joven... De 22 años. Exacto, un caso, realmente terrible, ¿no? Una muerte bajo custodia de una chica que había sido detenida por la policía de la virtud únicamente por no llevar bien puesto, según su criterio, el velo, ¿no? A raíz de ahí, determinados patrones se están repitiendo y además hay algunos elementos nuevos, como por ejemplo el uso de la pena de muerte, efectivamente, frente a personas que participan en manifestaciones y que participan en estas movilizaciones. Esta situación ya se ha producido en el año 2024 y en el año 2025. En el año 2025 Irán ejecutó a más de 1.000 personas, es decir, es un país que ejecuta de una manera muy extensiva las condenas a muerte, las aplica de una manera muy extensiva igualmente, y que lo hace frente a una variedad muy amplia de delitos, pero también frente a personas que lo que se han destacado es por su activismo político y en este caso por su participación en movimientos de reivindicación como el movimiento Mujer, Vida y Libertad, con lo cual efectivamente este patrón se puede reproducir. Tenemos dos casos en concreto, el de Pahsan Azizi y Berishe Moradi, que son dos activistas kurdo-iraníes que están condenadas a muerte y cuya ejecución se teme que se pueda producir estos días dentro de este contexto de violencia y de represión, que son dos casos sobre los que queremos llamar la atención y, por supuesto, llamar a la comunidad internacional y sobre todo a los países que tienen una relación más estrecha con Irán, como por ejemplo puede ser China o Rusia, para que ejerzan presión para detener esta oleada de masacres y para que además en este caso pues se pueda permitir el conocimiento de lo que está sucediendo sobre el terreno. ¿Qué significa que la ayuda está en camino? En el caso de las palabras del presidente Trump, ciertamente las palabras del presidente Trump nunca son alentadoras para el sistema internacional de derechos humanos y desde luego tampoco para el sistema internacional, para el sistema de derecho internacional, ¿no? Que la ayuda está en camino significa una intervención militar. Nosotros en este caso no como organización no nos pronunciamos sobre este tipo de actuaciones. Lo que sí que entendemos es que hay un sistema internacional basado en organizaciones internacionales y basado en el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. Hay un sistema de gobernanza internacional que no hay que orillar, que es importante fortalecer, que es la representación de la comunidad internacional, que las acciones unilaterales a veces no hacen sino prolongar, agravar los conflictos, con lo cual pues son palabras crípticas que es la propia administración norteamericana la que los tiene que describir qué significan, ¿no? Ciertamente nosotros somos muy conscientes de que los conflictos internacionales son el caldo de cultivo de violaciones de derechos humanos graves.
Desde luego. Y son además a veces situaciones que son preocupantes y difíciles en materia de derechos humanos. A veces no mejoran, sino que a veces empeoran ese tipo de situaciones. Y lo hemos visto en países vecinos, lo hemos visto en el caso de Irak, lo hemos visto en el caso de Afganistán a la larga en el tiempo. Y yo creo que la prudencia y el respeto a los sistemas de gobernanza global hoy día brilla por su ausencia, y haría falta en ese sentido volver un poco a esta clase de entorno, ¿no? De que los estados actúen bajo el derecho internacional y que actúen además de manera coordinada, y que otros estados se sientan comprometidos, y que no sea una carrera de presión y de ganar piezas en un tablero global, que parece en lo que estamos, ¿no? Aquí otros estados podrían tener mucho que ver en presionar al gobierno iraní. Sobre todo porque China está detrás de todo esto. Quiero decir, hay unas consecuencias para China importantes con el tema de aranceles de Irán y demás. Lo que estamos viendo quizás sea una carrera entre dos grandes bloques, ¿no? El chino por un lado, que evidentemente 1.300 y pico millones de personas son una auténtica potencia. Lo estamos viendo en potencia tecnológica, potencia en cuanto a aceros, a producción de, bueno, es casi el almacén del mundo, ¿no? Y ahora mismo casi sería ya la fábrica del mundo. Y estamos viendo cómo Estados Unidos podría perder peso en todo esto, y quizá esa doctrina Monroe que estamos viendo otra vez aplicándose, lo que quiera es restar fuerza al imperio chino, ¿no? A esa fortaleza, ese emporio chino que desde luego tiene una fortaleza enorme en el mundo, ¿no? Lo hemos visto incluso durante la pandemia aquí en España, que en el momento que nos faltaban el abastecimiento chino, Sí. se producía una crisis. Sí. Entonces, hay una cosa que es cierta, que Trump es una persona que aplica, que ejecuta los planes que tiene, y no le tiembla el pulso. Bueno, lo que nos ha llevado la política del presidente Trump desde enero de 2025, en este caso, es a una búsqueda, una pretendida implosión del sistema de derecho internacional, y eso tiene consecuencias muy graves. Hay que pensar que los derechos humanos que vienen enunciados en la Declaración Universal del 48 y que después se han desarrollado en multitud de tratados internacionales, tanto a nivel global como regional, forman parte de la configuración de un Estado de Derecho global. Es decir, se trata de que ningún actor internacional pueda actuar sin sujetarse al derecho, sin limitar su propia actuación por el derecho. Y sin Estado de Derecho no hay derechos humanos. Claro. Con una actuación ilimitada nunca va a poder haber una protección de una esfera básica de derechos de las personas. Lo peor de la dinámica actual es que estamos en una carrera de actores globales con unas pretensiones de poder muy notables, ¿no? En distintos aspectos geopolíticos, económicos, etcétera, que muestran una falta de respeto flagrante a los derechos humanos. Lo hemos visto en el caso de Rusia, singularmente con la agresión hacia Ucrania y las violaciones de derechos humanos masivas cometidas en el territorio. Lo estamos viendo con el Estados Unidos de Trump, aunque ya había antecedentes previos, pero digamos que está muy intensificada esa dinámica, y lo estamos viendo desde luego con China, ¿no? Es un país que es de los que menos compromisos globales ha asumido en materia de derechos humanos. Hay situaciones muy críticas de derechos humanos en el país, por ejemplo, una restricción muy notable de los derechos civiles y políticos, medidas en este caso frente a minorías como la población uigur, que incluyen campos de reeducación masivos, incluyen en este caso también un uso de la pena de muerte con un carácter muy intensivo y de manera totalmente opaca. Es decir, esta dinámica de que los estados peleen por exhibir su fortaleza y lo hagan de una manera donde no utilicen ninguna clase de soft power, ni de voluntad de acuerdo, ni de voluntad de gestionar alianzas, sino de imponerse y de obtener la sumisión de terceros,
es nefasta para los derechos humanos. La sociedad civil internacional y en todos los estados tiene que poner pie en pared frente a esto, ¿no? Y en cada uno de los países singularmente. Hablemos de Venezuela, la intervención de Estados Unidos, saltándose también en ese derecho internacional, ha hecho al menos mover ficha al régimen chavista. Lo primero que ha hecho es dejar en libertad a presos políticos. Dice ahora el régimen chavista que ya ha dejado en libertad a 400 personas. Sabemos que tiene un apunte esa frase, ya que son 400 personas a lo largo de todo el año pasado. No es que haya soltado ahora a 400 personas, sino que estamos viendo que el gesto poco a poco, bueno, pues va liberando a ciertos presos políticos. Sabemos que ustedes tienen presos de conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Venezuela estaba Tarazona. Javier Tarazona, sí. Que ha sido liberado. La información tiene que ser completamente verificada porque a día de hoy hay una cierta confusión con algunos casos por todo el sistema de excarcelación en Venezuela, ¿no? Por eso las cifras varían mucho entre las que da el gobierno, las que dan las organizaciones no gubernamentales que están sobre el terreno, entre ellas Amnistía Internacional, que tiene sección estatal en Venezuela, hay que decirlo, y que está trabajando muy activamente con los familiares de los presos. Y después también el hecho de que desde que se da la orden hasta que se produce la excarcelación hay un trámite, ¿no? Ha habido una liberación muy importante de un caso, que es el de Rocío San Miguel, como es conocido, por su condición de doble nacional hispano-venezolana. Rocío San Miguel nos ha transmitido directamente a Amnistía Internacional cómo nuestro trabajo ha sido relevante, en este caso, para su liberación, junto con el de otros muchos actores, por supuesto. Hay que analizar, por una parte, el hecho de que en Venezuela hay un número muy importante, que se puede cifrar en torno a 700 personas, cuyas condiciones de detención o de encarcelamiento se consideran arbitrarias, en procedimientos sin garantías, que guardan probablemente relación con su actividad política o social. Y luego hay un número de casos más singulares, que son los presos de conciencia, que Amnistía Internacional adopta, acoge, y por los que trabaja de una manera más intensa, ¿no? Que son personas encarceladas por sus ideas, por su trabajo político y social, sin haber utilizado la violencia ni haber abogado por ella, ¿no? Y hay varios casos en los que estamos trabajando que todavía no han sido liberadas, ¿no? Por ejemplo, Kennedy Tejada, que es abogado del Foro Penal, que es una ONG de derechos humanos en Venezuela, Eduardo Torres, que también es abogado de la ONG Provea, Carlos Julio Rojas, que es periodista y que está también encarcelado todavía, ¿no? Estos casos, junto con el de Javier Tarazona, han centrado nuestros esfuerzos, junto con otros, y hay avances positivos. Estas liberaciones, sin duda, objetivamente, y para estas personas y sus familias, pues son un alivio, pero el camino por recorrer es muchísimo. Venezuela ha tenido en los últimos años un historial muy negativo de violaciones de derechos humanos. Hay una investigación, y debe saberse, hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y en todo caso es muy importante que haya avances decididos hacia la excarcelación de todos los presos detenidos por razones políticas, y después también para la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos. Tengo ya un minuto, no quería dejar pasar esta entrevista para preguntarle por lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia. Desde luego que es llamativo todo lo que está ocurriendo, se abren muchas preguntas, ¿no? ¿Se puede comprar a los ciudadanos groenlandeses? ¿Se puede comprar a golpe de talonario a un país? Bueno, Amnistía Internacional, hay que decir que no nos pronunciamos sobre temas, digamos, de soberanía o temas de esta naturaleza. Pero tiene repercusiones, por ejemplo, con la OTAN. Sin duda tiene repercusiones, eso es indudable, ¿no? Es incuestionable. Y hay un aspecto importante que tiene que ver con lo que señalábamos anteriormente, ¿no? Estas políticas de uso de la fuerza y de violentar el sistema internacional, el sistema de derecho internacional,
es un caldo de cultivo muy negativo. Y lo más importante es que no es una fatalidad. Se está tratando de trasladar a la mentalidad de todos y cada uno de los ciudadanos el hecho de que el mundo es así y tiene que ser así y no puede ser de otra manera, que solo entiende la política y la dinámica de la fuerza y de los poderes ilimitados, y que hay que saber, digamos, sobrevivir o navegar en esa situación. Y eso no tiene por qué ser así. No fue así con el sistema de derecho internacional que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, basado en otro tipo de valores, y además depende de nosotros el aceptarlo o el cambiarlo, y el que nadie pueda, en este caso, apropiarse de la vida, del destino, del futuro de otras personas, y desde luego, en este caso, que nadie pueda entrometerse en los derechos, en la esfera individual de derechos de todas las personas. Nos quedamos con ese mensaje. Gonzalo Olmos, presidente de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en RPA, en la radio del Principado. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con los deportes, información deportiva que nos trae Diego Domínguez. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo sigue buscando efectivos que le permita subir el nivel de la plantilla. El último nombre en salir a escena es el mexicano Irwin Lozano, que aterrizaría en Oviedo procedente del San Diego de la MLS en calidad de cedido hasta final de temporada. Por otro lado, la entidad carballona quiere cerrar la incorporación de Jacobo González, pero el Córdoba se remite a la cláusula de rescisión. En lo deportivo, el equipo seguirá hasta mañana en el Requesón preparando la importante cita del sábado a las 6:30 de la tarde en el Sadar frente a Osasuna. Ante las bajas de Carmo y Bailey, Almada está pendiente de Dani Calvo, que se encuentra entre algodones. Un equipo azul que ha mejorado en las últimas jornadas y en el vestuario creen que están en el buen camino. Lo dice el canterano Lucas. Nosotros creo que lo estamos haciendo bien, que estamos trabajando bien. En el campo creo que nos hemos encontrado bien en general en todos los partidos y bueno, pues falta lo más importante, que es acabar bien. Al final, si no vuelves a casa con los 3 puntos, pues bueno, la sensación siempre te queda un poco agridulce. Al final yo creo que hay que confiar. Si tú estás haciendo las cosas bien, estás trabajando, te estás esforzando, algún día los resultados llegarán, esperemos que sea cuanto antes y nada, no nos queda otra que seguir trabajando. Gaspar Campos tiene una lesión de grado medio en el tobillo izquierdo y será baja las próximas semanas en el Sporting. Además, Óscar Cortés finaliza su periodo de cesión y recala en el Huracán argentino. En lo meramente deportivo, el equipo se ejercitará esta mañana para seguir preparando el partido del sábado a las 4:15 de la tarde ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. Los rojiblancos van a intentar acabar con los errores defensivos de las últimas jornadas. Escuchamos a Jesús Bernal. Bueno, al final cuando no ganas te preocupan muchas cosas, pero más que preocupar es que te ocupan la cabeza porque te ocupas en solucionarlas. Sí, a ver, encajar 3 goles en una categoría como Segunda División, estás muy lejos de puntuar o de ganar. Generamos un volumen mucho más alto que el rival y estamos en una dinámica que pasa a todos los equipos durante el año, que con muy poco te hacen mucho daño y a ti te cuesta más hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Prestar más atención a los pequeños detalles, intentar ser un poquito más solidarios en el caso en el que podamos y prestar más atención a los pequeños detalles. En Segunda Federación, el Unión Popular de Langreo sigue con su casting de entrenadores para suplir la baja de Pablo Acebal. Ahora mismo Jaime Álvarez parece el mejor posicionado. Y en hockey sobre patines, a las 8 de esta tarde se disputa en el Visiola Royán el derbi asturiano de la Hockey Liga Femenina. El club Patimieres recibe al Telecable Gijón en un duelo desigual. Las de Natasha Lee son líderes, las de Carlos García Villamil penúltimas con un solo punto. Escuchamos a los entrenadores. Claramente son 2 equipos que luchan por diferentes objetivos. Nosotras obviamente es no perder puntos, es ir a Mieres, sentirnos cómodas y ganar el partido pues bien, ¿no? Ellas me imagino que es dar la tecla de cambiar esa dinámica que tienen. Lo normal es que sea un partido dominado completamente por ellas y nosotros agazapás esperando nuestras oportunidades y a ver si con las llegadas que tengamos y defendiendo fuertes pues podemos rascar algo, ¿no? La ilusión la tenemos. Asturias Hoy, en clave económica. En clave económica, como siempre, cerramos este informativo. Lo hacemos con José Antonio Antuña, de Renta 4 Gijón. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Miércoles, mitad de semana, ¿cómo vienen los valores? Pues la verdad es que los futuros marcan una apertura bastante tranquila. Ya la sesión de ayer fue de movimientos limitados. Es verdad que
yo decía que teníamos alguna referencia macroeconómica importante, también teníamos la presentación de resultados, pero es verdad que los mercados ayer no se movieron mucho, a pesar de que el dato de inflación en Estados Unidos salió positivo y que el inicio de presentación de resultados fue positivo, pero hay una cosa curiosa. Por ejemplo, ayer presentaba JP Morgan resultados, mejoraba su margen de intereses, mejoraba su beneficio por acción y mejoraba también la guía prevista para el 2026. Sin embargo, la cotización cayó un 4, creemos que como consecuencia de que las valoraciones que hay con unos mercados en máximos pues están siendo muy exigentes. Hay que pensar que esta acción en menos de un año ha subido más de un 60%, ¿no? Con lo cual eso es un síntoma de que el mercado está en una zona de valoraciones muy elevadas y hay que tener cierta precaución en estos momentos. Y en el día de hoy, pues pendientes de dos cosas principalmente, además de que tenemos alguna referencia macroeconómica importante también y más resultados empresariales, pero pendientes de que se supone que hoy se pronuncia el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles recíprocos. Creemos que puede decir que son ilegales, pero también creemos que la administración Trump se buscará la vida para seguir manteniendo esos ingresos. Y luego, por otro lado, pues todas las tensiones geopolíticas que está habiendo, esa reunión de Groenlandia con Estados Unidos y demás, pues sí que estamos muy pendientes de todo lo que pueda venir por ahí. Bueno, pues desde luego que nosotros también estaremos muy pendientes. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Iremos hablando a lo largo del día de todo lo que vaya sucediendo. José Antonio, gracias. Perfecto. Como siempre. Gracias, buenos días. Y nosotros lo dejamos aquí, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Ahora toma el relevo en los micrófonos de RPA Asturias al Día. Llega nuestro compañero Nacio Varillas. También más información en TPA en el matinal. Nosotros, como siempre, regresamos a las 8 en punto de la mañana. No falten. Tienen mi cabeza velada, me espera una sesión de electroshock.